¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de Ismael, el primogénito de Abraham, parece casi borrada de las narrativas populares? La verdad es que Ismael carga con un legado sorprendente, y el motivo de su olvido tiene raíces profundas en las rivalidades familiares y en los misterios del destino. Mientras que la mayoría recuerda a Isaac, Ismael fue quien primero abrió el camino, enfrentándose a pruebas que moldearon su futuro y el de sus descendientes. Y lo más impresionante, aun cuando parecía destinado a desaparecer en el desierto, Dios hizo una promesa para él. La cuestión es, ¿por qué fue dejado de lado? ¿Cuál fue el verdadero impacto que tuvo Ismael? Vamos a sumergirnos en esta historia llena de sorpresas y descubrir lo que pocas personas saben sobre el hijo mayor de Abraham. Abraham ya había recibido la promesa divina de que sería padre de una gran nación, pero el tiempo parecía no estar a su favor. Ya con 86 años y sin hijos de Sara, su esposa, las opciones parecían limitadas. Fue entonces cuando surgió la idea de tener un hijo con Agar, la sierva de Sara, lo que resultó en el nacimiento de Ismael. A veces las soluciones parecen lejanas, y las decisiones que tomamos pueden no parecer ideales, pero son parte de un plan mayor. Ismael, el primogénito, surge así como una pieza clave, aunque muchos lo hayan olvidado. ¿Quién hubiera imaginado que este nacimiento, lejos de ser solo una solución temporal, marcaría el inicio de un legado que influenciaría a generaciones? En ese momento, la llegada de Ismael traía consigo una mezcla de esperanza e incertidumbre. Su nacimiento representaba mucho más que la realización de un deseo personal. Era el preludio de una estirpe que, aunque a menudo ignorada, dejaría profundas marcas en la historia. La conexión entre Abraham e Ismael, aunque a veces conflictiva, nos enseña lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y sus aspiraciones. Es interesante notar que, incluso ante las dificultades, el nombre de Ismael significa Dios escucha. Y quizás, en esta pequeña observación, haya algo profundo que reflexionar. Él no fue solo una respuesta a las circunstancias, sino también una manifestación del plan divino, que a lo largo de la historia revela matices que pocos perciben. El olvido de Ismael en los registros populares contrasta con la importancia que en realidad tuvo en la narrativa más amplia de la humanidad. Y pronto, a medida que la historia avanza, surgen nuevos conflictos, tensiones, y la presencia de Sara y Agar se vuelve central. El nacimiento de Ismael trajo consigo algo inevitable: el surgimiento de tensiones entre Sara y Agar. No es difícil imaginar un ambiente cargado, donde Agar, ahora madre del primogénito, se sentía en una posición de superioridad. Sara, por otro lado, veía eso como una amenaza a lo que aún esperaba lograr. Al final, las dinámicas humanas son complejas y muchas veces cargadas de celos y resentimientos. Aquí no solo se trata de Ismael, sino de cómo las personas lidian con sus propias inseguridades y rivalidades. Este conflicto entre ambas mujeres refleja cómo hasta los planes más bien intencionados pueden generar consecuencias inesperadas. Agar, que antes era una sierva, ahora veía en Ismael una oportunidad de ascenso. Desde el momento en que concibió, su actitud cambió. Empezó a despreciar a Sara, algo que, a los ojos de la cultura de la época, parecía casi inevitable. Cuando alguien se encuentra en una posición ventajosa, como Agar, muchas veces el orgullo puede convertirse en un obstáculo. Sara, en respuesta, tomó una actitud que no es diferente a lo que muchos harían. Retalió, maltratando a Agar. Esto nos hace pensar en cuántas veces, en nuestra vida, nos sentimos amenazados por algo o alguien y terminamos actuando de manera reactiva, sin considerar las repercusiones. Este ciclo de resentimiento y desavenencias acabó generando más problemas. Sara estaba decidida a recuperar su espacio y Agar, por otro lado, empezó a vivir un momento de gran angustia. La relación entre ambas ilustra un punto importante sobre la condición humana. No importa cuán lejos estemos en el camino, la sombra del conflicto emocional siempre puede acompañarnos. Y al pensar en este contexto, queda claro que el papel de Ismael fue mucho más allá de su nacimiento. Sin quererlo, se convirtió en el epicentro de una disputa que moldearía el futuro de la estirpe de Abraham. Y eso era solo el comienzo de una larga jornada.
En medio de todas esas tensiones, Dios intervino de una manera que cambiaría el destino de Abraham y su casa para siempre. El pacto divino vino con una orden clara. Todos los hombres de la casa de Abraham debían ser circuncidados, incluido Ismael. Este acto no era solo un signo físico, sino una marca espiritual, un recordatorio constante del compromiso entre Dios y su pueblo. Para Ismael, eso significaba que él, el hijo primogénito, también formaba parte de ese pacto, aunque el enfoque divino estuviera dirigido hacia un futuro heredero. A veces nos encontramos en situaciones donde, sin elección, somos insertados en algo mucho mayor que nosotros mismos. El simbolismo de la circuncisión trasciende la simple práctica cultural de la época. Abraham, Ismael y todos los hombres de la casa fueron marcados, y esa marca simbolizaba un compromiso perpetuo con el plan de Dios. Para Ismael, el ritual de circuncisión representaba su conexión directa con el linaje bendecido de Abraham, una conexión que ni siquiera el futuro nacimiento de Isaac podría borrar. Esto nos hace reflexionar sobre cómo ciertos momentos de la vida nos conectan con algo mucho mayor que nuestras ambiciones personales. El pacto fue un recordatorio de que Ismael cargaba consigo un legado, aunque la historia parezca enfocarse en otras figuras. Al observar este pacto, hay algo importante que considerar. La inclusión de Ismael no fue un accidente. Dios, en su infinita sabiduría, eligió darle a él un papel en este gran plan, sellando su participación de manera simbólica. Esto plantea preguntas sobre cuánto realmente entendemos los propósitos por los cuales pasamos. Muchas veces, estamos tan enfocados en el ahora que olvidamos que nuestras acciones y elecciones reverberan en las generaciones futuras. El pacto de Abraham y la circuncisión de Ismael fueron sin duda un hito en el destino de esa familia, pero lo que vendría después sería aún más decisivo para los próximos capítulos de esta historia. Con el nacimiento de Isaac, la dinámica familiar que ya era tensa ganó una nueva capa de complejidad. Sara, que había sido estéril por tanto tiempo, finalmente concibió al hijo prometido, y esta nueva realidad hizo que Ismael se convirtiera en una amenaza aún más evidente a sus ojos. En la mente de Sara ya no había espacio para compartir herencias o favores divinos. El joven Ismael, por más que fuera el primogénito, empezó a ser visto como un obstáculo para el futuro de Isaac. Este tipo de tensión familiar, lamentablemente, es algo que muchas familias a lo largo de la historia también han vivido. Sara, movida por el deseo de proteger a su hijo y su legado, hizo una petición a Abraham que cambiaría el rumbo de la historia. Quería que Agar e Ismael fueran expulsados de su casa. Esta petición puede parecer extrema, pero refleja cómo, muchas veces, las personas actúan movidas por el miedo a la pérdida. No se trataba solo de una cuestión de celos, sino de una preocupación real por el futuro de Isaac, el hijo de la promesa. Al igual que en muchas familias, las disputas por poder y herencia frecuentemente dividen a los parientes. Y aquí vemos cómo estas cuestiones alcanzaron incluso a los más bendecidos. Abraham, por otro lado, se encontraba en una posición delicada. Ismael era su hijo, alguien por quien sentía un gran afecto, pero al mismo tiempo sabía que el destino de su linaje estaba vinculado a Isaac. El dilema de Abraham es algo que muchos pueden entender. Tener que elegir entre dos cosas que se aman profundamente. Sin embargo, la petición de Sara fue atendida, y Agar, junto con Ismael, fue enviada al desierto. Este momento aparentemente cruel marca el inicio de una nueva jornada para Ismael, donde su propio legado comenzaría a formarse. Lo que él aún no sabía era que, incluso en el desierto, la providencia divina lo aguardaba. Cuando Agar e Ismael fueron expulsados al desierto, parecía que su destino estaba sellado, abandonados a su suerte. El desierto, por naturaleza, es un lugar de prueba, pero también es donde ocurren grandes transformaciones. Y, en el caso de Ismael, fue exactamente eso lo que sucedió. El clamor de Ismael fue escuchado por Dios y se hizo una promesa. No solo sobreviviría, sino que se convertiría en el padre de una gran nación. A veces, en las situaciones más difíciles, encontramos el propósito más profundo. El desierto a menudo es un símbolo del vacío y la soledad, pero también de renacimiento. Es curioso pensar que, en medio de ese desierto, donde todo parecía perdido,
la historia de Ismael realmente comenzó a tomar forma. Dios no solo garantizó la supervivencia de Ismael, sino que hizo una promesa de grandeza. Y esto nos enseña que, por más áridas que parezcan las circunstancias, el legado que dejamos puede ser mayor de lo que imaginamos. Agar, en su desesperación, fue sorprendida por la provisión divina cuando se reveló una fuente de agua. Este momento nos recuerda que, en medio de nuestras luchas personales, muchas veces existe una solución a la vista, pero que solo se revela en el momento adecuado. La jornada de Ismael en el desierto simboliza la capacidad humana de resistir, incluso en las condiciones más adversas. El hecho de que Ismael estuviera destinado a ser una gran nación muestra que, incluso cuando el mundo parece habernos olvidado, hay un plan mayor en marcha. Muchas personas pueden sentirse así en sus vidas, como si estuvieran vagando en un desierto personal, sin dirección. Sin embargo, tal como ocurrió con Ismael, esas fases de dificultad pueden convertirse en momentos decisivos para la creación de un legado que durará por generaciones. Y a partir de ese punto, el nombre de Ismael comenzaría a resonar a través de sus descendientes. Ismael, aunque muchas veces olvidado en las narrativas populares, dejó un legado que atravesó generaciones. Se convirtió en padre de 12 hijos, cada uno líder de sus propias tribus, y juntos formaron una gran nación. Esos descendientes, conocidos como ismaelitas, se esparcieron por la península arábiga, influenciando profundamente la historia de la región. El impacto de Ismael fue significativo, y aunque muchos quizás no conozcan su historia, están, de alguna manera, conectados con él. Lo que vemos aquí es que el verdadero legado no es solo lo que dejamos atrás, sino la forma en que eso continúa creciendo y expandiéndose. Las tribus descendientes de Ismael se hicieron conocidas por sus habilidades comerciales y su capacidad de adaptación. Se convirtieron en nómadas, dominando rutas comerciales en el desierto y estableciendo fuertes conexiones con otras civilizaciones. En muchos aspectos, el éxito de los ismaelitas refleja la resiliencia de su ancestro. A pesar de haber sido enviados al desierto, una tierra de desafíos, Ismael y sus descendientes prosperaron. Y esto nos lleva a pensar, ¿cuántas veces subestimamos las circunstancias adversas sin darnos cuenta de que pueden ser la base de algo grande? El legado de Ismael nos muestra que la grandeza puede surgir de lugares inesperados. Al mirar la historia de los ismaelitas, es imposible no ver las conexiones con las naciones árabes de hoy. Su linaje sigue influenciando la historia mundial, y esto nos hace reflexionar sobre cómo el olvidado Ismael dejó una huella tan profunda. Aunque a menudo queda eclipsado por Isaac en las tradiciones religiosas, el impacto de su descendencia no puede ser ignorado. Él fue el primogénito, y su historia de lucha y supervivencia en el desierto es un testimonio de la perseverancia humana. A medida que exploramos el papel simbólico de Ismael, vemos que su legado es más relevante de lo que muchos podrían imaginar. El simbolismo de Ismael va más allá de la historia de su vida y su descendencia. Se convirtió, en muchas tradiciones religiosas, en un símbolo del nacimiento natural, en contraste con Isaac, quien fue visto como el hijo de la promesa divina. El apóstol Pablo, en sus cartas, usa la historia de Ismael e Isaac para ilustrar la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Para Pablo, Ismael representaba la vieja alianza, ligada a la ley, mientras que Isaac era un símbolo de la nueva alianza, basada en la gracia. Este contraste nos recuerda cómo, muchas veces, las figuras y eventos de la historia cargan con significados más profundos de lo que aparentan. Sin embargo, esta interpretación teológica no disminuye la importancia de Ismael. Él simboliza la condición humana en su forma más cruda, donde las decisiones y circunstancias de la vida parecen ponerlo al margen, pero, al mismo tiempo, lo colocan en un papel central en la narrativa divina. Representa a aquellos que, a pesar de no ser los elegidos a los ojos de la sociedad, continúan desempeñando un papel crucial. Esa dualidad entre Ismael e Isaac resuena en muchas historias de exclusión y redención que vemos a lo largo de la historia. El hecho de que Ismael fuera el primogénito no puede ser ignorado, aunque la promesa haya sido pasada a Isaac. La simbología de Ismael también es una reflexión sobre la búsqueda humana de pertenencia e identidad. Fue parte de un gran plan. Aunque no recibiera el mismo protagonismo que Isaac,
en las narrativas religiosas. Su historia nos hace pensar en cuántas veces sentimos que nuestro legado es olvidado, cuando en realidad sigue desarrollándose de maneras que no podemos controlar. Ismael, aunque relegado al desierto, carga con una profundidad de significado que trasciende su tiempo, y sus lecciones siguen resonando para aquellos que buscan entender el verdadero impacto de sus acciones y elecciones. La historia de Ismael nos enseña que, incluso cuando somos olvidados por los demás, nuestro legado puede ser mayor de lo que imaginamos. ¿Qué has hecho para construir tu propio legado? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tus decisiones de hoy están moldeando el futuro? Es momento de actuar. Así como Ismael, todos enfrentamos desiertos en nuestras vidas. Pero lo importante es entender que esos momentos pueden ser los cimientos de una gran nación, de una gran historia. Si crees que puedes hacer la diferencia y quieres seguir aprendiendo sobre temas que te harán crecer, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de expandir tu conocimiento y dejar un legado que el mundo jamás olvidará.